Bueno, pues aquí estamos, chicos. Vamos a empezar con la ponencia. Como siempre, hablamos más o menos una hora, igual algo menos, porque esta presentación es un poquito más corta. Y luego, si queréis, abrimos un pequeño debate y si queréis podéis hacer preguntas sobre el microbioma, sobre bacterias, virus, ¿vale? Y todo este tema que vamos a hablar hoy, que es apasionante, es precioso, a mí me encanta. Es muy, muy, muy bonito. Vamos a empezar como le hubiese gustado a Máximo Sandín, con lo que le gustan las citas, La guerra contra las bacterias y los virus, un artículo suyo espectacular, de mis favoritos, La guerra contra bacterias y virus, una lucha autodestructiva. Dice, la guerra permanente contra los entes biológicos que han construido, regulan y mantienen la vida en nuestro planeta es el síntoma más grave de una civilización alineada de la realidad que camina hacia su autodestrucción. Es una cita brutal, es una cita brutal. Nuestra sociedad está profundamente enferma, está obsesionada con eliminar las bacterias y los virus, que hoy en día, gracias a los datos de todos los descubrimientos científicos que hemos tenido en estos últimos 20 años, independientemente de que estas revistas sabemos que están muy manipuladas, que el lenguaje es bélico, que están financiadas por los de siempre, independientemente de eso, no pueden tapar la abrumadora cantidad de datos que nos dice que nuestros sistemas vivos, nuestros biomas, están construidos de bacterias y virus. Son los ladrillos de la vida. Gracias a las últimas técnicas de secuenciación, de aislamiento, de cultivo, hoy en día sabemos que 1 gramo de tierra contiene aproximadamente unos 4 millones de bacterias, 1 gramo de tierra sin contaminar. Una gota de agua tiene del orden de 1 millón de bacterias. Tenemos en el cuerpo 10 veces más bacterias que células. De hecho, somos más bacteria que humano. Hay bacterias que crecen en los volcanes, en las profundidades marinas, que se alimentan de titanio, que viven en reactores nucleares, en el permafrost congeladas, incluso que viajan por el espacio, como vimos en el anterior capítulo, ¿no? Entonces, la idea de que una bacteria nos venga a atacar con los miles de millones de bacterias que hay en nuestras superficies y en todos los biomas de la Tierra, es absurda, es totalmente simplista y reduccionista de la complejidad tan impresionante que tiene la vida. Una bacteria, lo explicaré muy sencillo para la gente que no habéis tenido formación en ciencias básica. Es una célula, tiene su membrana, tiene capacidad de moverse, puede tener cilios, puede tener flagelos, prolongaciones en la membrana que le permiten reptar. Tiene material genético de diferentes tipos, no tiene núcleo, a diferencia de las células eucariotas, el material genético está por el citoplasma, es decir, en el interior de las membranas, y hay del orden de miles de millones de ellas por todos los ecosistemas de la Tierra. Como hoy vamos a hablar de microbioma, nos vamos a centrar en las que viven con nosotros, en nuestro cuerpo. Cuando se descubre por primera vez que todas las superficies de nuestro cuerpo, tanto por el interior como por el exterior, están cubiertas de bacterias, pues choca un poco con la teoría de los gérmenes, ¿no? Porque no tiene sentido que realmente sean entes biológicos que quieran hacernos daño cuando viven en todas las superficies de nuestro cuerpo, ¿no? El microbioma es la comunidad ecosistémica, o sea, no es que vivan unas pocas, es que tenemos ecosistemas enteros de bacterias en la boca, en el tracto gastrointestinal, en la piel, en todas las mucosas que viven con nosotros. Cuando esto se descubre, genera incredulidad, ¿no? Porque realmente se habían siempre estudiado las bacterias desde un inicio relacionadas con la enfermedad. O sea, se había visto, intentando explicar por qué enfermaba a la gente, que donde hay gente, ya sea enferma o sana, hay bacterias, ¿no? Entonces, por esa regla de 3 se les culpó de las enfermedades. Hoy en día se sabe, obviamente, que eso es una falacia enorme y que el desequilibrio de estas poblaciones de bacterias que son imprescindibles para la vida es la que puede causar problemas en el organismo. Tal magnitud tiene el tema del microbioma que a los seres vivos se les llama microbiontes en biología, es decir,
El ser vivo y sus bacterias es un microbionte. Somos microbiontes con ecosistemas enormes de bacterias en nuestro cuerpo. Cuando nacemos, el recién nacido tiene una microbiota que es un poquito menos variada que en el niño y en el adolescente, un poquito menos variada que en el adulto, que es donde encontramos la mayor variabilidad, es decir, diferencias de especies, ¿vale? De comunidades, y en el anciano se disminuye la diferencia de especies, digamos la biodiversidad, hay menos especies, y tienen sobre todo unas especies características que más o menos pueblan su cuerpo. Es decir, dependiendo de la edad que tengamos, podemos tener unas comunidades de bacterias diferentes en nuestro cuerpo. ¿De qué depende? Bueno, no solamente dependiendo de la edad, también dependiendo de si hemos nacido por el canal vaginal de nuestra madre, un parto natural, o si hemos nacido por cesárea. Hoy en día, por ejemplo, se sabe que es tal la importancia del microbioma que cuando los bebés no nacen por el canal del parto de manera natural, porque hay algún problema, en algunos hospitales se les cubre con las bacterias vaginales de su madre. O sea, daros cuenta hasta qué punto se están dando cuenta de lo importante que es que te colonicen las bacterias de tu madre para tú poder tener unas mucosas, una piel, una flora intestinal que te ayude a digerir los alimentos, una piel que sea capaz de protegerte, ¿no? La alimentación del bebé también se ha visto que afecta mucho a la microbiota. Si los bebés son alimentados con biberón, la microbiota es mucho peor y menos diversa y diferente de si un bebé ha sido alimentado con leche de su madre. La genética, bueno, la genética dicen que puede afectar, aunque bueno, yo tampoco lo veo muy importante. La fisiología, el desarrollo, la localización geográfica, el clima, la alimentación, incluso la higiene, incluso tener mascotas en tu casa puede, puede cambiar las comunidades de bacterias con las que tú vives, ¿no? De hecho, tener mascotas se considera beneficioso porque cuantas más comunidades bacterianas convivan contigo, mayor adaptabilidad al entorno tendrás, ¿no? La gente que vive en las granjas, rodeada de animales, en la naturaleza, pues son personas, pues sería casi la perfección del microbioma, ¿no? Cuanto más te acercas a la naturaleza, cuanto más convives con los animales del entorno, cuanto más tocas la tierra, la hierba, mucho mejor, ¿no? Pero también si tomas medicamentos o incluso si te lavas mucho, si tienes una excesiva higiene, esto puede ir en contra de tu propio microbioma, incluso te puede generar problemas si tomas antibióticos, medicación de forma regular. Se ha visto que las funciones principales del microbioma, de la microbiota, ¿vale? De las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, es mantener la barrera intersticial de unión entre las células, modular el sistema inmune, la maduración de los linfocitos, de las inmunoglobulinas, la inducción a la producción de inmunoglobulinas, que son moléculas del sistema inmunológico. Hacen un equilibrio en los procesos inflamatorios, es decir, median en las inflamaciones del organismo, intentando volver a una homeostasis, a un equilibrio. Degradan sales biliares, proteínas, polisacáridos, producen ácidos grasos, producen cofactores para vitaminas, para hormonas, degradan las drogas, toxinas, alcohol, producen neurotransmisores, neuromoduladores y hormonas. Se sabe que un desequilibrio en la microbiota de las personas puede incluso llegar a causar problemas mentales, o sea, de mal funcionamiento del cerebro y enfermedades mentales, obesidad, enfermedades autoinmunes, alergia, asma, enfermedades intestinales inflamatorias, cáncer, incluso se sabe que podría llegar a desatar depresión, estrés, esclerosis, Alzheimer, EPOC, fibrosis. Es decir, es tan importante que la comunidad de bacterias de nuestro cuerpo esté sana y esté equilibrada que cualquier toxina, medicamento, droga, etcétera, que afecte a esta comunidad de bacterias puede provocar un mal funcionamiento de nuestro cuerpo y, por tanto, una enfermedad. O sea, fijaros, no es la bacteria la que te genera la enfermedad, no es la causante, sino es el desequilibrio causado por un agente externo de esas comunidades de bacterias que viven con nosotros, los que rompen el equilibrio del cuerpo, los que rompen la salud. Fijaros cómo cambia con el microbioma el concepto de la enfermedad. Esto lo he puesto porque a mí me parece maravilloso. Si comprendes esto,
comprendes que las bacterias jamás podrían ser las asesinas que nos han vendido. Se ha descubierto que la leche materna posee unos oligosacáridos, que son unos azúcares de cadena corta, que parece ser que los bebés no son capaces de metabolizar, es decir, no los digieren, no les sirve como alimento a los bebés. Sin embargo, la leche materna los produce, las mamás los producen, creo que son el tercer componente en cantidad en ser producido, digamos, en la leche. Dice, estos azúcares, no, tercero no, el cuarto. Son el cuarto componente más abundante de la leche materna, después del agua, los lípidos y la lactosa. Dice, sin embargo, no aportan ningún valor nutricional directo al lactante, porque el lactante no es capaz de, digamos, metabolizar, ¿vale? Investigaciones recientes destacan que estos oligosacáridos, no os lo perdáis, tienen un rol principal en el desarrollo infantil. Estos azúcares actúan como probióticos, es decir, alimentan a las bacterias del bebé. No alimentan directamente al bebé, alimentan a sus bacterias. Es increíble que la madre sea capaz de producir alimento para las bacterias del bebé. ¿Cómo la vida va a diseñar unos azúcares especiales para que las bacterias del bebé se desarrollen si las bacterias fuesen asesinas? Es absurdo, absurdo. Dice, estos azúcares actúan como probióticos y promueven el crecimiento de bacterias intestinales beneficiosas, generando así ácidos grasos de cadena corta que son críticos para la salud intestinal. También modulan las respuestas inmunes, pueden reducir, bueno, siempre están con los virus patógenos, siempre tiene que salir algo de infección o patógeno en todos los textos, pero bueno, el caso es que protegen al bebé y lo protegen de tal manera que alimenta, digamos que le proporciona alimento a las bacterias de su intestino, la propia leche materna. O sea, fijaros la importancia que tienen estas comunidades en nuestra salud. Y es que el intestino, amigos, es una de las fábricas más increíbles de moléculas del sistema inmune. Hasta el 80% de todas las moléculas del sistema inmunológico se producen o sus cofactores, sus inductores se generan en el intestino. Cuando nos hablan de los contagios, del falso contagio aéreo, es prácticamente imposible debido a cómo está diseñado nuestro cuerpo, porque a través de las mucosas, casi nada que no vaya a ser beneficioso para el cuerpo puede entrar, porque hay un mucus, hay bacteriófagos, hay bacterias, hay moduladores del sistema inmune que impiden que por la nariz no pueda entrar absolutamente nada. Sin embargo, a través de la alimentación, y es curioso porque si estos que nos cuentan que los virus y las bacterias son estrategas asesinos, quisieran explicarlo de manera más lógica a la biología, sería más viable, aunque ya os digo que tampoco posible, que fuese a través de la alimentación, porque precisamente a través de la alimentación es de la forma y manera en la cual los ARNs y todas las sustancias que provienen del interior son capaces de entrar dentro de nuestro cuerpo, ¿vale? Más de 10 billones de bacterias normalmente habitan en el tracto gastrointestinal, donde sintetizan aminoácidos, vitaminas, producen factores antiinflamatorios, ayudan a descomponer almidones, azúcares, proteínas. Sin ellas no podríamos digerir los alimentos. Dentro de estas bacterias viven virus, bacteriófagos, fagos, ¿vale? Que son paquetes de información que intercambian las bacterias para introducir genes, información en su interior y llevar a cabo un metabolismo más acorde con lo que hace falta en el organismo, ¿vale? Lo que hacen es que transportan genes de unas bacterias a otras, dando información, mensajes importantes para metabolizar compuestos, para generar vitaminas, cofactores, modular el sistema inmune, etc. Se ha visto que una higiene excesiva altera la capacidad de los microorganismos para colonizar el intestino humano, lo que resulta en una falta total de prevención ante agentes externos. De hecho, se sabe, por ejemplo, que las alergias están relacionadas con desequilibrios, desestabilización en el microbioma, es decir, nuestro cuerpo, digamos, puede percibir como algo agresivo, por ejemplo, el polen,
de olivo, imaginaros el hombre que lleva conviviendo con los olivos millones de años y ahora hay un montón de gente alérgica a los olivos, ¿vale? Pues, por ejemplo, si esa persona tiene una microbiota que no está equilibrada porque toma medicamentos, porque tiene mucho estrés, porque tiene una excesiva higiene, porque está tomando antibióticos, etcétera, puede generar una alergia, es decir, puede atacar cosas que normalmente no son peligrosas para nosotros y que, sin embargo, con una comunidad bacteriana equilibrada y sana, simplemente se percibiría como algo extraño, pues polen ha entrado dentro de nuestro cuerpo, pues vale, se degrada o se lleva donde se tenga que llevar, pero no genera una reacción negativa en nuestro organismo, ¿no? Para que os hagáis un poco una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Bueno, aquí os pongo la falsa y simplista teoría de los gérmenes. Esta teoría se viene abajo con el concepto de microbioma. Que sepáis que se han hecho estudios, muy bonitos por cierto, y dicen que un beso apasionado de aproximadamente 10 segundos se llegan a intercambiar del orden de 80 millones de bacterias. Si las bacterias nos quisieran asesinar, imaginaros, no podríamos acercarnos los unos a los otros. Se cree que una persona, por los estudios de microbioma que se han hecho, tiene su propia nube de bacterias que viaja con él. Sus virus y sus bacterias van alrededor de esa persona, rodeándola. E incluso se cree que esta nube que está a su alrededor de virus y bacterias llega a medir hasta 90 centímetros a su alrededor. Una nube, imaginaros. O sea, para las personas que piensan que todos los virus y bacterias son asesinos, imaginaros si se enteran que alrededor de todas las personas hay una nube de millones de bacterias y virus que la rodean. En fin, hoy en día, pues no sé, saldría corriendo la persona, ¿no? Sería una auténtica, no sé. Sí, por supuesto, me dicen en el chat. Entonces, con un beso, si la teoría del germen patógeno y el contagio existiera, nos matarían con un beso. Pues sí, desde luego. Te matarían con un beso, te matarían acercándose a ti, te matarían y además siempre. O sea, quiero decir, una persona está enferma, yo, mis hijos, por ejemplo, cuando están malitos, pues sinceramente, en vez de encerrarlos en una habitación, pues yo me los como a besos. Al momento yo tendría que estar malísima, ¿no? Y no es así. En ocasiones hay varias personas que enferman a la vez, pues algunos de los factores ambientales, la alimentación, por ejemplo, en mi familia más o menos todos comemos lo mismo, igual a lo mejor la alimentación o medicamentos o la temperatura, cuando cambian las estaciones y hace frío, podemos enfermar todos a la vez. Pero yo igual veo a la vecina y con mi nube de bacterias y virus que va a mi alrededor y yo estoy malísima y la vecina no se tiene por qué poner mala. O sea, que realmente el tema del contagio es absurdo cuando uno entiende que nuestro bioma, que aunque no lo veamos, está ahí, solo tenemos que coger una muestra y mirar en el microscopio para saber lo que vive con nosotros, no hace falta irse muy lejos. Cogemos una muestra de la boca, por ejemplo, que son más fáciles de observar, o de la piel, o de lo que sea, y ver que viven con nosotros miles de bacterias, ¿no? Miles, y en el intestino muchas más. Entonces, pensar que hay una maligna que va a venir volando de una persona a otra a matarte es absurdo. O sea, es una idea muy, muy reduccionista, un concepto muy simplista de la vida que realmente no tiene ningún sentido. Porque realmente si tenemos tantas bacterias y las bacterias están en toda la superficie del cuerpo, es porque son parte de la vida. Y si son parte de la vida, no pueden ser asesinas. Porque si lo fueran, 80 millones de bacterias que te traspasas con una persona por darle un beso, pues habríamos muerto todos, ¿no? ¿Entendéis? Esta visión tan reduccionista de los gérmenes no cuadra con la biología real. Pero si las bacterias son concebidas como un agente externo patógeno, aunque ya cada vez menos, ya os comento que el tema del microbioma se está empezando a extender cada vez más. El caso concreto del viroma, ¿vale? Porque los virus no están vivos, como bien ya sabréis, los virus son cápsides icosaédricas con pinta geométrica que contienen material genético, ni siquiera están vivos, ¿no? Pues el tema del viroma todavía causa, si cabe, más psicosis. ¿Por qué? Pues porque nos lo han metido hasta en la sopa. Cuando se descubre que las bacterias no son tan malas y que son parte de la vida y que tenemos que cuidar nuestro microbioma, pues resulta que había que buscar otro enemigo y lo encontramos en los virus porque los virus se comprenden todavía peor.
Yo aquí os he puesto, mira, quiero que veáis una cosilla que os he traído. Esto es un libro que están aconsejando desde el Colegio Oficial de Biólogos de Madrid, ahí lo veis, como un manual actualizado de segundo de bachillerato, ¿vale? Microbiología y biotecnología, ¿vale? Quiero que lo veáis porque esto es lo que están estudiando los chavales que van a ir a la universidad, ¿vale? Es lo más actualizado dentro de lo que en la escuela se les enseña a los chavales sobre los virus, ¿no? Bueno, es curioso nada más ponerte a ojearlo, que no habla nada del microbioma cuando son los miles de millones de bacterias que viven con nosotros, ¿no? No habla nada, nada, cero. Y si nos fijamos un poquito en los temas que trata, a ver si no os los voy leyendo, ¿vale? Bueno, es que se ven un poquito mal. Trata microorganismos, bacterias, virus, concepto, clasificación de virus según el huésped que parasitan, según el material hereditario, multiplicación vírica, partículas infectivas, hongos, protozoos, algas, pasteurización, los microorganismos como agentes productores de enfermedades infecciosas, principales vías de transmisión, pandemia, zoonosis, epidemia, enfermedad infecciosa, infección, microorganismo patógeno y oportunista, virulencia de un microorganismo, toxinas y sus tipos. Eso es lo que nos cuentan. Y si vamos un poquito a su definición, que es la que aprenden los chavales en la escuela, vemos, los virus son complejos supramoleculares con estructura celular. No tienen metabolismo propio, de manera que son parásitos intracelulares obligados. Solo pueden reproducirse dentro de una célula, ya que para ello necesitan una maquinaria celular de un ser vivo. Mientras se están multiplicando en la célula, son formas vivas, pero si están fuera, son inertes. Yo siempre me he preguntado cómo algo inerte puede ser un asesino, ¿no? Eso es curioso, ¿no? Maximus Anin siempre explicaba que cuando están fuera de la célula, porque hay un montón de publicaciones al respecto, tienen densidad casi cristalina, son como un cristal, pero como hay miles de millones por toda la Tierra, se estima del orden de un nonillón, pues obviamente como hay tantísimas bacterias y hay tantísimos seres vivos en la Tierra, como hay tantísimos virus, miles de millones, pues obviamente cuando están, aunque ellos son inertes y no tienen capacidad de movimiento, cuando simplemente porque están en el medio contactan con algún receptor, entonces la célula los engloba y utiliza su material genético, ¿vale? Pero es curioso, yo os he puesto aquí, no se ve muy bien, pero os he puesto la diferencia del concepto parte constituyente del genoma humano, parásito intracelular obligado. Cambia mucho, ¿verdad? Los virus no solamente están fuera a modo de bacteriófagos, ¿vale? Y de otros virus que ahora os explicaré. Los virus también están codificados en el genoma, en la información genética de los seres vivos. Otra gran pregunta que yo siempre me he hecho, ¿cómo es posible que nuestra información como seres vivos sea un patógeno? Eso es absurdo. ¿Cómo es posible que los virus estén del orden de millones por todas las superficies del cuerpo si vienen a matarnos? A ver qué nos dice Máximo sobre lo que son los virus. La realidad es que los virus han estado implicados en la evolución de la vida desde su mismo origen. Como consecuencia de su papel determinante, los genomas de los seres vivos están constituidos en su mayor parte por virus endógenos, es decir, virus, fundamentalmente retrovirus, que han ido insertando sus secuencias genéticas en los cromosomas y sus derivados. También hay elementos móviles, secuencias repetidas, elementos dispersos, cortos y largos, intrones. Dice, en individuos adultos normales, los retrovirus endógenos se expresan en todos los tejidos del cuerpo. Ahora explicaré lo que es que un virus se exprese. Confirmando que son componentes permanentes del transcriptoma humano. El transcriptoma es el ARN que tenemos en el cuerpo, que ahora se está estudiando. De hecho, se conocía súper poco del transcriptoma. Son los famosos transcritos, que son el ADN, se transcribe en una molécula de ARN
y esta molécula viaja por el cuerpo, dentro de un exosoma, ¿vale? También están implicados en la regulación de muchos otros genes, es decir, son genes, los virus son genes en realidad. Participan en el funcionamiento de los tejidos y si a esto le añadimos que las actividades de los virus en el colon, en la superficie de las mucosas, resulta que los malvados virus son absolutamente esenciales para nuestra existencia. En definitiva, los virus son en realidad paquetes de información genética, se les puede definir como subrutinas de los procesos de vida. Fijaros la diferencia entre información genética que está en el medio, que puede estar dentro de las bacterias, que puede estar dentro de los genomas, que se puede intercambiar entre distintos organismos. Información que no es para asesinar, que es para mejorar los organismos, es decir, para darles propiedades beneficiosas para que puedan adaptarse mejor a los ambientes. Por eso están por todos sitios, porque son un reservorio de material genético, de ADN y de ARN. A decir que son parásitos intracelulares obligados. Parásito, una sustancia inerte que contiene ADN va a ser un parásito. Un parásito es una garrapata, que es un ser vivo y sabe lo que hace y de qué se alimenta. Pero un virus que no está ni vivo, que es un cristal y solo contiene una molécula de información, no puede ser un parásito. Eso es absurdo. Pero a los chavales, desde bachillerato, ya se les enseña lo que son los virus, ¿no? Este es un libro de la universidad para que veáis, para que luego digan que los zoólogos no estudiamos microbiología. Bueno, esperad que os lo enseño. Este es el libro de la universidad, uno de ellos, de cabecera, pues lo veis, ¿no? Bien gordete, porque nosotros damos un año entero de microbiología bastante profunda, o sea, no nos quedamos en la superficie. Todos los biólogos estudian microbiología. Que algunos lo tengan más olvidado, eso ya es cosa suya, pero todos los biólogos estudiamos en segundo o tercero de carrera microbiología. Es imprescindible para poder titularnos, ¿vale? Bueno, pues os voy a leer lo que habla de los virus, ¿no? Dice, los virus constituyen un grupo único de agentes infecciosos. Agentes infecciosos, cuya característica diferencial reside en su organización simple y acelular, así como en su patrón de reproducción. Dice, una partícula vírica completa o virión consta de más de una o más moléculas de DNA-RNA rodeadas por una cubierta de proteínas, a veces también por otras capas, ¿no? Y luego, acto seguido, te explica cómo cultivan las vacunas, que las cultivan en huevos de pollo. Bueno, si queréis verlo, a ver si soy capaz de subirlo porque pesa un montón. Fijaros, cómo utilizan los huevos embrionados de pollo para hacer vacunas de la gripe, porque los huevos embrionarios, como durante el desarrollo embrionario se expresan un montón de virus, son perfectos para cultivar vacunas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que te enseñan en la universidad sobre los virus, ¿no? Luego ya empiezan a meterse en enfermedades y más enfermedades. En ningún momento te hablan de que están dentro del genoma, en ningún momento te hablan de que son parte del intestino, no te hablan en ningún momento que están en todas las superficies, que son los responsables de nuclear las nubes y de que llueva en el planeta Tierra, que están involucrados en los ciclos biogeoquímicos del planeta, incluso que son parte del sistema inmunológico de los seres vivos, ¿no? Entonces, claro, la enseñanza oficial no nos ayuda a comprender bien de qué estamos hablando, ¿no? Dice Máximo, resulta que como es lógico, es la célula, y esto es un concepto importantísimo que añadió Máximo en uno de sus últimos artículos y a mí, sinceramente, cuando lo leí, me terminó de explicar muchas cosas que, obviamente, cuando uno está estudiando la vida, tiene dudas continuamente. Los oficialistas pretenden hacernos creer que está todo explicado y eso es mentira. Todo lo contrario, se desconoce mucho más de lo que se conoce. Y, por ejemplo, a mí este concepto, cuando Máximo lo explicó en su último artículo, que ya fue durante la pandemia, creo en el 2021, a mí me dejó paralizada porque me terminó como de encajar algunas piezas que yo tenía aún por construir, ¿no? Dice, resulta que como es lógico, es la célula con la compleja maquinaria celular la que utiliza los componentes de los virus y no al revés. Esto parece una tontería, pero esto es vital comprenderlo. Es decir, si es la célula la que sintetiza los virus y no al revés, el virus el que parasita la célula, para el parásito intracelular obligado,
Cambia toda la concepción de la biología. Y es que además Máximo tiene razón, solamente la compleja maquinaria celular es capaz de sintetizar un ARN y una cápside. Pero es que además nos da la prueba irrefutable. Dice, esto puede parecer una herejía para los defensores de la idea de los virus como malvados estrategas, pero ¿se han parado a pensar alguna vez por qué las células tienen en su membrana unas moléculas receptoras para atraer a unos virus determinados con unas moléculas concretas en su cápside para que el virus se ancle a la célula? O sea, ¿para qué la célula iba a atraer a los virus? ¿Para qué las bacterias iban a absorber los virus del entorno? Y al revés, la propia célula iba a sintetizar un virus o un exosoma, porque dentro del cuerpo los virus endógenos en fase extracelular, que ahora explicaré lo que son, se les llama exosomas en algunas partes de la bibliografía científica, pero son lo mismo, es decir, son cápsides donde dentro va material genético. Si lo hace una célula dentro del cuerpo, en algunos sitios en bibliografía se denomina exosoma. Si lo hace una bacteria, se denomina fago. Da igual, son cápsides que contienen material genético y la célula es la única, sea una bacteria o una célula eucariota, que tiene la maquinaria celular necesaria para sintetizar la cápside, que además, como la sintetiza la propia célula, esas proteínas reconocen a las mismas células de las que han sido creadas. Y así esa información puede volver de unas células a otras. Esto es increíble, esto es increíble. ¿Qué más? Dice, para comprender los fenómenos biológicos es conveniente ponerlos en un contexto evolutivo, es decir, intentar comprender por qué son así y por qué están ahí. Pero antes creo conveniente advertir a los científicos que hacen estas interpretaciones de las estrategias, las intenciones y la maldad de los virus, de que puede que se traten de sean la consecuencia de la concepción de la naturaleza que nos han inculcado en nuestra formación. Una visión sórdida, competitiva y egoísta de dos clérigos anglicanos llamados Malthus y Darwin, que la inventaron hace 200 años. Los que habéis seguido este programa desde el principio, yo empecé con el darwinismo porque Máximo es lo que siempre desmontaba al principio del todo, porque bajo esa falsa creencia de que todo nos quiere atacar, de que el mundo es competencia, de que los pobres sobran y de que los más aptos son los que tienen que sobrevivir, la existencia de los virus y las bacterias patógenas que quieren matar a los seres vivos y compiten cobra mucho sentido, ¿no? En ese mundo hostil y eugenésico que nos quieren vender, que es la naturaleza, estas teorías cobran mucho sentido, ¿no? Y entonces, si encima además se las enseñan a las personas que están estudiando en la universidad o que están estudiando en el instituto, les generan un aprendizaje que se les fija y que luego es muy difícil deshacerse de él, ¿no? Por la confusión que a su vez implica este tipo de, digamos, de interpretación de la naturaleza. Pero si nos libramos de todo eso y nos damos cuenta de que virus y bacterias están en todos los lugares de la Tierra, que incluso se encuentran dentro de los genomas, tanto las bacterias como los virus, porque acordaros que la célula tiene las mitocondrias, que son de origen bacteriano. La célula vegetal tiene el cloroplasto, que es de origen bacteriano. Dentro del genoma hay secuencias de origen viral, secuencias de origen bacteriano, que lo explicaré en el último programa, que voy a hablar del maravilloso genoma, ¿vale? Ya me voy a meter dentro de la célula y ya voy a hablar de lo que se ha descubierto en estos últimos 20 años, desde el año 2003, me parece, que se anunció por primera vez el genoma, ¿no? Lo poquito que se había descubierto el genoma, ¿no? Y eso ya me meteré en el último programa, pero en este quiero que entendáis que si todas las superficies de la Tierra se ha visto que hay material genético, virus, el nombre de virus ya sabéis que yo no soy muy partidaria de ese nombre, no es que me guste especialmente. Hay mucha gente que me dice, es que tú sigues utilizando el nombre de virus. No deberías utilizar ese nombre porque es que ese nombre implica veneno, ese nombre implica patogenicidad. Y os digo, si yo entiendo que no es un nombre muy adecuado a las implicaciones que tienen estas secuencias génicas para la vida. Yo soy la primera que no estoy de acuerdo con esa afección que se le ha dado. Tampoco me gusta el nombre bacteriófago, o sea, virus que come bacterias. Es otro nombre totalmente bélico que un virus no come nada, no fagocita nada. Los virus no comen, son inertes, son cristales. Tampoco me gusta ese nombre. No me gusta el nombre del contagio, no me gusta infección, no me gusta... Pero es que la biología utiliza esos términos bélicos
para explicar absolutamente todo. Y si tú usas otro nombre para los virus o dices que no existen, como hay colectivos que dicen que es que no existen, que son otra cosa, si tú haces eso, la gente que te está escuchando va a pensar que hay virus buenos y virus malos. Los buenos son otra cosa, exosomas o otro nombre, y el malo es el que te ataca y te mata. No, 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 no. De hecho, la propia literatura científica utiliza, cuando está explicando algo bueno de los virus, por ejemplo, que son el origen de la vida, por ejemplo, que forman parte del sistema inmunológico, por ejemplo, que son parte imprescindible del viroma, dicen estos virus amigables, estos virus buenos, y a los patógenos dicen malos. O sea, ellos mismos crean ese bueno o malo, no. Los virus son lo que son, ni son buenos ni son malos. No hay que darles afecciones que no tienen, son moléculas, biomoléculas, y son imprescindibles para la vida. Cuando la sociedad entienda que eso es así, que no son asesinos y que son biomoléculas imprescindibles para la vida, entonces es el momento, yo pienso, de sentarse y cambiar el nombre. Pero cuando todos entendamos de qué estamos hablando, porque cambiar el nombre lo único que va a hacer es una confusión todavía mayor a la que ya existe. Entonces, por ejemplo, Máximo Sandín, y yo también lo apoyo, yo pienso lo mismo, creo que de momento no deberíamos de cambiar el nombre y llamarlos de otra manera. Pero, sin embargo, como hay una corriente muy fuerte dentro de la gente crítica que le gusta mucho el nombre exosoma, pues yo lo explico siempre, ¿vale? Los exosomas son virus en fase extracelular. También se los ha llamado en la bibliografía virus-like particles, es decir, partículas iguales a virus. Son partes del material genético. En un momento determinado, cuando cambia el ambiente, cuando ocurre alguna cosa, siempre bajo alguna señal ambiental, la célula pasa de ADN a ARN, que se llama transcripción, realiza la traducción, que la traducción es el paso de ARN a proteínas, envuelve material genético, lo saca de la célula y lo envía por el cuerpo. Ahora estamos dentro del cuerpo, ¿vale? Las bacterias también lo hacen con los fagos. Los fagos van de una bacteria a otra, también con los plásmidos, intercambiando información genética, ¿vale? ¿Qué pasa? Que estos exosomas están dentro de nuestro cuerpo, porque son parte de la señalización celular. También forman parte del sistema inmunológico, están relacionados con, digamos, la interacción de nuestro cuerpo con el entorno externo, ¿vale? Entonces, en los test se suelen identificar, en los test se suelen encontrar, aunque son muy inespecíficos los test, test de antígenos, test de la famosa PCR, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como nos han metido esta concepción de virus patógenos, la teoría oficial dice que este material genético que detectan los test viene de fuera. Pero, sin embargo, se sabe, y está más que demostrado, que ese material genético no viene de fuera, está dentro, ¿vale? Dentro de la célula. Y la célula lo expulsa, lo manda a modo de mensaje para ciertas cosas, ¿vale? Así es como se comunican las células, sin más. Hay otros métodos de comunicación, pero eso es uno de ellos. Normalmente es un método de comunicación a larga distancia. ¿Por qué? Porque si las células están muy juntas entre sí, se pueden comunicar de diferentes maneras. Pero si yo, por ejemplo, tengo que mandar un mensaje de las células hepáticas al corazón, pues mando exosomas. O si tengo que mandar mensajes entre las neuronas, las conexiones sinápticas de las neuronas, pues mando exosomas, ¿vale? Dependiendo de a dónde vaya a ir la información, pues la célula tiene diferentes mecanismos de enviar ese ADN o ese ARN a otras células, ¿vale? En este caso, lo hace mediante exosomas, pero no es el único método de comunicación celular, ¿vale? A estos exosomas se los llama virus también, porque son lo mismo, si es que son lo mismo, el nombre da igual, estamos hablando de lo mismo, ¿vale? Y ni mucho menos estamos hablando de asesinos, estamos hablando de mensajes. Las bacterias nunca están solas, ¿vale? Si ya estamos hablando de microbioma. Quería que entendieseis este concepto de exosoma, porque hay mucha gente que habla de que no son virus, que son exosomas, que me da igual, que estamos hablando de lo mismo, llamarlo como queráis, a mí no me importa. El caso es que entendáis el concepto. Las bacterias también se envían mensajes entre ellas. Las bacterias nunca están solas, están con los fagos. Los fagos o bacteriófagos son virus, lo mismo, cápsides con información que insertan material genético de unas bacterias a otras. Fijaros lo que os decía de la terminología, que esto es importante y es una parte del engaño de los oficialistas. Dicen los virus amigables del intestino. O sea, hay unos que son amigos y otros que no son amigos. Y esa es la excusa que siempre te pondrá un biólogo oficialista, que algunos virus son buenos y que otros no. Esa es la típica excusa que te va a poner. A lo que obviamente se le contestaría, pero bueno, vamos a ver, una biomolécula inerte que no está ni viva,
No es ni mala ni es buena, hace una función. Exprésate como un biólogo y no como un propagandista, porque en realidad todo este tema de los virus malvados es propaganda, no es ciencia, porque realmente el virus no está urdiendo planes para matar, es una biomolécula sin más. Entonces tenemos que deshacernos de toda esa terminología absurda que es realmente propaganda, ¿no? Cuando secuencian el intestino humano y las heces de bebés, de adultos, empiezan a estudiar, a secuenciar, a hacer cultivos, a hacer pruebas, lo meten en bases de datos, empiezan a ver qué pasa, se dan cuenta que el intestino humano está plagado de bacteriófagos, plagado. Dicen, en la última exploración del universo de organismos que habitan nuestros cuerpos, los microbiólogos han descubierto nuevos genes virales en las heces. Encuentran que la composición de las poblaciones de virus que habitan en los extremos de la cola de los intestinos sanos es única para cada individuo, es estable en el tiempo, incluso gemelos idénticos que comparten muchas de las mismas bacterias no tienen por qué tener la misma composición. En el intestino, los virus que se alimentan de bacterias, fijaros, virus que se alimentan de bacterias, un virus no se alimenta, no se relaciona ni se alimenta, pero fijaros cómo los llaman, bacteriófagos que se alimentan de bacterias, otro término erróneo. Parecen vivir en armonía con ellos. O sea, estos virus son buenos porque viven en armonía con las bacterias. Y, vale, bueno, veis aquí cómo diferenciar los datos de las interpretaciones. Eso es importante. Gracias a la integración del cultivo y la metagenómica se han descubierto virus del tipo fagos gigantes hasta en la piel. En la piel tenemos fagos gigantes. ¡Qué pasada! 622 especies de bacterias, 12 especies de eucariotas. Por esta nueva técnica hoy conocemos un 26% más del microbioma de la piel. Bueno, como se entere la gente que tenemos virus gigantes viviendo en la piel, yo no sé qué van a hacer. Se van a empezar a echar gel por todo el cuerpo. Madre mía. Es que fijaros la diferencia de la concepción. Si uno entiende cómo funciona el microbioma, jamás puede creer en la teoría del contagio, ni las infecciones, ni nada de eso. Tú mantente sano, mantente limpio, las heridas cuídalas y no te infectará absolutamente nada, no te metas tóxicos, no te metas medicamentos, no. Y entonces todo estará en su sitio y ya está, sin más. Fijaros los bacteriófagos, lo que se ha descubierto de ellos, que participan en la inmunidad no derivada del huésped. O sea, encima no es que no nos ataquen, sino que encima participan y modulan el sistema inmunológico. Se adhieren al mucus del intestino, cogen moléculas del exterior, digamos que y material genético de las bacterias, se pegan al mucus y le dan información a nuestras células. Le dicen, mira, pues esto es un alimento, me tienes que producir una vitamina, necesitamos ácidos grasos para el hígado, muévete para arriba, mátame estas bacterias que están proliferando mucho y van a crear un problema. Estas las lisamos, estas hay que acabar con ellas, fuera, lisamos las bacterias, se lisan. O sea, fijaros hasta qué punto los bacteriófagos, estos mensajeros, estas biomoléculas que contienen información, también participan activamente en el sistema inmunológico. Lo han llamado en la bibliografía que son inmunidad no derivada del huésped, es decir, inmunidad que proviene de los bacteriófagos que están en el intestino, que no deriva del propio huésped, del propio individuo. Increíble. Virus, portadores de información. Bueno, esto me gusta mucho y os lo quería contar porque yo estoy flipada con esto y me encanta. Quiero que lo sepáis también vosotros porque creo que es alucinante. Los virus, al final, como decía Máximo Sandin, son portadores de información genética, no son asesinos, ¿vale? Portan información genética para diferentes cosas, ¿no? El material genético que contienen, que es información, es un código a modo de diccionario, a modo de libro, de instrucciones, si lo queremos llamar así, de cómo funciona la vida, ¿no? Está codificado a modo de ADN, que es la molécula de doble hélice, pero también de ARN, que es la mitad de la molécula de ADN, ¿vale? Se ha descubierto unas misteriosas secuencias de ADN que se conocen como Borgs. Los Borgs, los que, no sé si aquí hay algún amante de Star Trek, pero los Borgs son unos alienígenas que absorbían las conciencias y los hábitos de vida de otras culturas, de otros seres, ¿no? Siempre comparan a los virus con cosas siniestras, es que eso es así, pero bueno, quiero que sepáis esta historia que es bastante curiosa. Los Borgs estaban haciendo un estudio en California, un becario y varios investigadores estaban buscando secuencias de ADN en un charco de barro y así os lo puedo poner.
estaban buscando en un charco de barro secuencias genéticas, virus, del entorno y demás, y encuentran de repente estos virus gigantes de ADN, ¿no? No me va a dejar agregarlo. Ahora me va a dejar agregarlo. Se ve un poquito pequeño, pero bueno, yo os lo cuento, ¿vale? Dice, misteriosa secuencia de ADN conocida como Borg, ya os digo, en honor a estos malos de Star Trek, recuperado en el lodo de California. Material genético recién descubierto que puede acelerar el ciclo del metano por parte de los microbios del suelo. O sea, fijaros, increíble. Dice, la serie de televisión Star Trek, los Borg son extraterrestres cibernéticos que asimilan a los humanos y a otras criaturas del medio para lograr la perfección. Volvemos a la perfección, del darwinismo. Entonces, cuando Jill Banfield, geomicrobióloga de la Universidad de California, analizó el ADN del barro de su patio trasero, descubrió un extraño cromosoma lineal que incluía genes de una variedad de microbios. ¿Vale? Este tipo nuevo de material genético, encontrado por primera vez, no sabían muy bien lo que era, si era una bacteria, si era un virus, estaban ahí, no sabían muy bien a qué se estaban enfrentando. Dice, los investigadores han encontrado muchos ejemplos de ADN flotando independiente fuera del cromosoma. Dice que forman el genoma estándar del organismo. Dice, pequeños bucles llamados plásmidos, por ejemplo, en las bacterias dentro de los microbios que transportan genes. ¿Vale? Fijaros, transporte de genes. Aquí estamos viendo en realidad lo que son estos fragmentos de información genética. Dice, en total los investigadores han aislado 23 secuencias que se creen que pueden ser Borgs. Y dice, esto sugiere que los Borgs pueden existir dentro de los microorganismos o fuera, dice, pero que debido a que no se puede cultivar en un laboratorio, el equipo no ha podido confirmar la sospecha. Y una cosa importante, mira, esto es importantísimo. Dice, si quieres saber sobre la biología de los Borg, experimentalmente, dice, es muy difícil. Dice, pero una cosa nos refuerza este hallazgo, dice, y es la idea de que muchos elementos genéticos pueden saltar entre los cromosomas de un organismo, lo que facilita que las criaturas, es decir, los seres vivos, adquieran nuevos genes para adaptarse a los cambios en su entorno. O sea, este material genético, llamado virus, que está en todas las superficies de la Tierra, que está en todos los entornos y que encima se han llegado a encontrar hasta incluso virus gigantes con un montón de material genético, se está interpretando como que es información para que las bacterias puedan tener propiedades. Y explico esto. Por ejemplo, se secuenció y se comparó con material genético que ya se tenía secuenciado y que se sabía su función, ¿vale? Y se vio que estos Borgs tenían información relacionada con el metabolismo del metano. Es decir, si tú intercambias esa información con unas bacterias, las bacterias pueden adquirir la propiedad de metabolizar el metano, que a lo mejor antes no podían hacerlo. ¿Entendéis de qué va esto? Es decir, estos paquetes de información genética realmente son importantes para que las bacterias obtengan propiedades del entorno. Si están en nuestro interior, son importantes para que nosotros podamos modular información, es decir, que nuestras comunidades de bacterias del microbioma puedan tener información para afrontar distintos estados del cuerpo, ¿no? Y bueno, ya para ir terminando os diré, el sistema inmune más allá de la teoría de los gérmenes. Esto es una publicación de Nature que a mí me gustó mucho. Algunas publicaciones están muy bien, otras menos. Depende de lo que traten, ¿no? Esta en particular me gustó mucho porque dice, durante mucho tiempo la relación entre el sistema inmunitario y los microorganismos se consideró una guerra más que una unión, ya que se estudió principalmente en el contexto de la defensa del huésped contra los patógenos. Por lo tanto, cuando se informó de la deficiencia en el desarrollo de órganos linfoides y de actividad en células inmunitarias en animales libres de gérmenes en la década de los 60, es decir, cogieron animales y los criaron en total asepsia, sin ni un solo germen. Y se dieron cuenta, germen, no me gusta esa palabra, pero bueno, me entendéis, sin ningún microorganismo. Y se dieron cuenta que sus órganos linfoides y su sistema inmune era totalmente deficitario, de hecho fallecían. O sea, necesitamos que nos colonicen las bacterias y los virus del entorno, si no, no podemos vivir. Dice, esta primera evidencia de que la microbiota da forma a la homeostasis es el equilibrio inmunitario, se interpretó como educación del sistema inmunitario por infecciones, es decir, pensaron que cada vez que te atacaba una bacteria o un virus, entonces tú
como que aprendías a reconocerlo y ya no te afectaba, ¿no? Eso fue como la segunda interpretación que se le dio. Ya en 2004 demostraron que el sistema inmune detecta comensales a través de, detecta comensales en condiciones normales. Es decir, el sistema inmune es capaz de detectar el microbioma, es decir, se comunica con las bacterias. ¿Y cómo se va a comunicar con las bacterias? Pues a través de los virus. No hay otra manera. Y en esta detección es crucial para la reparación de tejidos. Si no hay una comunicación entre las bacterias, los virus y los tejidos de los seres humanos, se vio que los tejidos no se reparan. O sea, increíble, increíble. Este hallazgo abrió una nueva perspectiva sobre la respuesta inmune a los microorganismos, no como defensa, sino como un proceso fisiológico simbiótico. Es que cambia mucho la interpretación de una defensa a un proceso fisiológico simbiótico, es decir, que ambas dos cosas, bacterias, virus y nuestro organismo, deben colaborar para que el equilibrio y la salud tenga lugar. Una hipótesis refinada sugeriría que el argumento de las alergias en las sociedades industrializadas se debe a la pérdida de comensales, es decir, a la pérdida de bacterias y de virus, y que ahora se ha confirmado un vínculo entre el estilo de vida y la microbiota, y las enfermedades y la microbiota. Hoy en día sabemos que sin una comunidad sana de bacterias y virus en nuestro cuerpo, virus asociados siempre al bioma, a lo vivo, a las bacterias, no podemos sobrevivir. Por lo tanto, si entendemos este concepto, lo demás cae por su propio peso. No hace falta que ya hablemos del informe Flexner y de cómo engañaron e hicieron desaparecer toda la medicina holística, cómo atacaron a la medicina basada en la fitoterapia y las propiedades de las plantas, cómo atacaron a todos los médicos homeópatas, cómo hicieron desaparecer toda la medicina dedicada a tratar el cuerpo de forma holística, entenderlo, cuidarlo, proporcionarle lo que necesita. O sea, ya no hablamos de todo el fraude de Pasteur, es que si comprendemos lo que significa que nuestro cuerpo sin las bacterias y los virus no puede funcionar porque son parte de nosotros, el resto cae por su propio peso. Entendemos ya el engaño, por fin. La conclusión que os diré ya terminando es que la salud es el equilibrio del cuerpo y este equilibrio es la homeostasis. Virus y bacterias están en todos los ecosistemas en un número abrumador de nonillones. No podemos deshacernos de ellos. Por mucho que nos untásemos en gel, cuando tú te vas a bañar a la playa en verano, te volverían a colonizar. O sea, no puedes deshacerte de ellos. Eso es absurdo. Son increíblemente abundantes. Pueden vivir en cualquier lugar de la Tierra, por inhóspito que sea, volcanes, hielo. Su función en los ecosistemas es hacerlos habitables, facilitar los procesos biológicos. Hacen posible el ciclo del agua, la fotosíntesis, el ciclo del carbono, del nitrógeno, modulan el clima, fertilizan, descontaminan el suelo, permiten que crezcan las plantas, hacen posible la vida en el océano y en los ecosistemas terrestres. Y los virus, los malvadísimos virus, son información genética, nada más ni nada menos, que forma parte de los seres vivos, que les da propiedades para poder vivir en la Tierra, incluso formando parte de los sistemas inmunológicos. Regulan la embriogénesis, nuclean las nubes, mejoran los organismos, son los responsables de la aparición de nuevas especies en la Tierra. El cuerpo humano es un ecosistema enorme, es un microbionte. No debemos tener ningún miedo a las bacterias o a los virus. Es mentira que sean asesinos. Y sin más, chicos, somos bacterias y virus y gracias a todos por haber estado aquí hoy. Os lo agradezco muchísimo.